¿cuál es la iglesia verdadera y fundada por Jesucristo? Si me respondes, uniré a tu iglesia. Excelente. Primero, te voy a responder la pregunta porque despertaste mi curiosidad. Segundo, serás bienvenido y también muy acogido por nosotros si tan solo tuviera una iglesia. No tengo una iglesia, así que no te podrás unir a mi iglesia. Sin embargo, hay muchas iglesias cristianas que reciben, cual serás muy bienvenido. Primero, para poder responderte la pregunta de cuál es la verdadera iglesia, y segundo, ¿qué iglesia fundó Jesucristo? Lo primero es encontrar el significado de iglesia, que muchos de nosotros las sabemos. Espérense un momento, voy a buscar iluminación. Ya volvemos, tenemos mucho más iluminación. Entonces, hay tres significados para la iglesia. Está el sentido litúrgico, el sentido local y el sentido universal, que es el que más me importa. El significado de sentido universal es ese que todo el mundo conoce, el cual es la iglesia somos todos. Lo voy a leer aquí con palabras técnicas. En otros pasajes del Nuevo Testamento, particularmente en las epístolas paulinas, se utiliza la palabra iglesia con un significado universal, refiriéndose a la totalidad del único y nuevo pueblo de Dios, convocado y reunido en el mundo entero, que adquiere una dimensión cósmica y escatológica. Designa, por tanto, aquello que los cristianos han definido posteriormente a lo largo de su historia como cuerpo místico de Cristo o como la comunidad universal de los creyentes. Es decir, la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es un grupo de personas que está reunida en un cierto lugar para adorar, para escuchar, para aprender, para poner en práctica las palabras de Dios. Son un grupo de personas que siguen una enseñanza en particular, la cual es la enseñanza de Jesucristo. Este grupo de personas es denominado en la Biblia por una de las cartas de Pablo como el cuerpo de Cristo. Entonces la iglesia es el cuerpo de Cristo. Aquí a esta iglesia todos son bienvenidos. ¿Se recuerdan lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 11 que dice: donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni excita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos? En el cuerpo de Cristo todos son bienvenidos, no se le hace sección de personas ni nada por el estilo. Vénganse para acá. Así que mi hermano, eres bienvenido en el cuerpo de Cristo. ¿Qué iglesia fundó Jesucristo? Como tal, Jesucristo no creó templos y tampoco dijo voy a fundar una iglesia. Él lo que hizo fue reunir a 12 discípulos, los cuales fueron llamados apóstoles. Ese nombre viene de que fueron enviados. Estos 12 hombres estuvieron con Jesucristo, comieron con Jesucristo, caminaron con Jesucristo, hablaron con Jesucristo, cantaron con Jesucristo, vivieron con Jesucristo también prácticamente. Jesucristo vino a este mundo y les enseñó a estos discípulos. Aparte de estos discípulos, también habían otras personas o otros hombres o mujeres que seguían a Jesucristo, que también podríamos llamarlo como seguidores y discípulos que recibieron la enseñanza de Jesucristo. Cuando Jesucristo muere y resucita, se encuentra con sus discípulos y Él les manda a que ellos prediquen, enseñen lo que ellos han aprendido, todo lo que Jesucristo les enseñó a ellos, también que lo enseñen a otros, todo el mundo, a toda criatura. Y cuando Jesús asciende, bueno, ahí comienza el hecho de los apóstoles. Ahí es cuando realmente nace la iglesia, partiendo del significado que le acabo de dar hace un momento, donde se reunía los discípulos de Cristo, los apóstoles, para aprender más de Jesucristo, para hablar de Jesucristo, donde se reunían en casas. También iban al templo para cumplir con las horas de oración y todas las fiestas solemnes, pero se reunían en las casas para hablar de las enseñanzas de Jesucristo. Y esto era liderado por ¿quiénes? Los apóstoles, exacto. Estos hermanos míos, si saben, Dios mío. Desde ese momento no había un templo como tal, sino que había un solo sentir en todos los hermanos, en todos los apóstoles y en todo lo que estaban haciendo e integrándose de nuevo a la iglesia de Jesucristo. Todos tenían un mismo sentir, todos sabían quién era Dios, quién era Jesús, todos tenían una sola cosa en común: Jesucristo. Nuestros hermanos los mormones, también llamados como los santos de los últimos días, dicen que Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, estableció su iglesia, la cual se llama la Iglesia de Jesucristo. En todas las denominaciones cristianas evangélicas protestantes no se autoperciben como una iglesia fundada por Jesucristo. La única iglesia
que se autopercibe como fundada por Jesucristo es la Iglesia Católica. Ella es la única iglesia que se autodetermina como la iglesia fundada por Jesucristo. Cuando digo que se determina es porque se escucha mucho en casi todos los miembros de la iglesia, que esa iglesia fue fundada por Jesucristo. Muchos católicos tienen claro eso. No, esta iglesia fue fundada por Jesucristo. ¿Cuántas iglesias fundó Jesucristo? Jesucristo fundó una sola iglesia. ¿Cuál es la iglesia más antigua que existe? La iglesia cristiana más antigua que existe. La iglesia católica es la iglesia más antigua que existe. Es decir, que por ser la iglesia más antigua que existe, es la iglesia que fue fundada por Jesucristo. Pero Jesucristo no la fundó. Jesucristo dio las enseñanzas, pero los apóstoles fueron quienes fundaron las iglesias. Claro está que los apóstoles estaban haciendo lo mismo que Jesucristo hizo. Sí, es cierto. Los apóstoles enseñaban como Jesucristo enseñó. Los apóstoles hablaban lo que Jesucristo habló. Eso sí es cierto. Los apóstoles solamente estaban obedeciendo a lo que Jesucristo estableció. Los apóstoles solamente estaban haciendo lo que Jesucristo les mandó que hiciesen. Concluyendo esto, pues si esto fue así, Jesucristo entonces fue el fundador de la iglesia católica. My God. Incluso cuando le dice a Pedro, bien Pedro, porque no se te ha revelado ni por sangre ni por carne, sino por la voluntad de mi Padre. Y te digo que sobre esta piedra, sobre ti, edificaré mi iglesia. My God. Y si nosotros nos vamos y buscamos un poco, ¿quién fue el primer papa de la iglesia católica? Nos encontramos que el primer papa de la iglesia católica es ni más ni menos que Pedro. Espera. Diantres. El papado de San Pedro comenzó aproximadamente hacia el año 30 después de Cristo y duró hasta su muerte. Pedro fue crucificado en la colina del Vaticano. Pedro fue condenado a la crucifixión por el emperador Nerón. En otro video vamos a hablar por qué causa, siendo Pedro el papa de la primera iglesia, fue crucificado. Claro está también, damas y caballeros, que en la primera iglesia establecida por los apóstoles y discípulos de Cristo, no existían las imágenes representativas como la de María, la de Pablo, la de Jesucristo. No existían estas imágenes como tal. Estas imágenes fueron surgiendo pues con el tiempo, fueron apareciendo con el tiempo. Ya esto es creencia de mis hermanos, los católicos, y bueno, si a ellos muy bien les parece tener una figura representativa y hablarle a esa figura representativa, y eso ya es pues aparte con ello, ya eso es una relación personal con Dios. Yo no voy a entrar a decir, no, que tú estás haciendo idolatría como antes lo hacía, como antes le decía, tú eres un idólatra porque solamente estás hablándole a una estatua y esa estatua no se mueve. Y sí es cierto, es una estatua, no se mueve, pero es una imagen representativa para ello. ¿Sabe que me gustaría hablar con Santiago Alarcón sobre este tema? Ojalá que Santiago Alarcón vea este video, por favor. Si ustedes conocen a Santiago Alarcón, díganle que Leonhard quiere hablar con él acerca de este tema, para que él me explique un poco acerca de esto, porque de verdad estoy bastante con mucha curiosidad, me gustaría saber. También otra de las cosas que estoy pensando acá es que el término papa va a aparecer mucho después, ¿cierto? En un año mucho después. Eso lo investigaremos mucho más adelante. La verdadera iglesia es aquella que obedece a todo lo que Dios ordena en su palabra. La expresión única e iglesia verdadera es un punto de vista mantenido por la iglesia católica, la iglesia ortodoxa oriental, la ortodoxa comunión, la iglesia asiria del norte, la antigua iglesia del oriente, las iglesias de Cristo, las iglesias luteranas, así también como las iglesias bautistas. Bueno, en los bautistas no hay tanto. En las metodistas, en las pentecostales, en las protestantes. Miren lo que dice aquí. La reivindicación del título de única iglesia verdadera se relaciona con la primera de las 4 marcas de la iglesia mencionada en el credo niceno. Para los que no sepan lo que es el credo niceno, es el credo establecido en uno de los concilios cuando se estaba hablando sobre las escrituras. No, cuando se estaba hablando sobre la Trinidad, ya me recuerdo. Al estar hablando sobre la Trinidad y todo esto, surgió el credo niceno. En el credo niceno es mencionada la iglesia, que la iglesia tiene que ser una, santa, católica, es decir, universal, y apostólica. Para finalizar, les voy a leer esto. El concilio de Nicea
formuló originalmente esta enseñanza y ratificó el credo de Nicea. La Iglesia enseña que solo la Iglesia católica fue fundada por Jesucristo, quien nombró a los 12 apóstoles para continuar su trabajo como los primeros obispos de la Iglesia. La creencia católica sostiene que la Iglesia es la presencia continua de Jesús en la tierra y que todos los obispos debidamente consagrados tienen una sucesión lineal de los apóstoles. En particular, el obispo de Roma, el Papa, es considerado el sucesor del apóstol Simón Pedro, de quien el Papa recibe su supremacía sobre la Iglesia. Fin del cuento. Entonces, respondiendo a las preguntas de nuestro observador, que nos comentó cuál es la verdadera iglesia. Esa iglesia es nada más y nada menos aquella que la que obedece todas las cosas que Dios manda. ¿Qué iglesia fundó Jesucristo? La Iglesia Católica. Y si la Iglesia Católica obedece lo que Dios manda, entonces esa iglesia fue fundada por Jesucristo. Damas y caballeros, no me queda más nada que decirles, sino que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por observarme. Regálame un like, comenta abajo si tú no estás de acuerdo, o si estás de acuerdo, o tienes otras cosas que mencionarme acerca de lo que acabo de comentar en todo este video. No olvides suscribirte a mi canal. Damas y caballeros, muchas gracias. Hasta luego.